Adelante, chicos, continuamos. Bueno, continuando con lo que es la esclavitud, acá en Brasil se organizaron lo que son llamados quilombos. Los quilombos son lugares, concentraciones de esclavos que se habían escapado de la esclavitud, ¿no? Y se iban a lugares apartados donde vivir, entre comillas, libres, ¿no? Digo entre comillas porque obviamente eran atacados, o si se veían deambulando por afuera, eran atacados por los portugueses, ¿no? O por los brasileros eh, esclavistas, entonces, entre comillas, vivían libres, más tranquilos que, obviamente, con un amo. Uno de los quilombos más famosos, uno de los asentamientos, es el quilombo de los Palmares, que es una población, tenía más o menos una población de hasta 15.000 esclavos, y se mantuvo durante casi todo el siglo XVII. ¿Sí? Esto denota una gran importancia de estos refugios de esclavos, que claramente el que se podía escapar y lograba llegar a un quilombo era bienvenido y recibido por sus, entre comillas, compatriotas, ¿no? Porque eran la mayoría traídos de África y se lograban escapar acá y se reunían. Perdón, Joel, vos te das cuenta que la palabra quilombo, fíjense el valor de los significados, ¿no? La palabra quilombo se le dio un carácter totalmente peyorativo, porque en realidad era una comunidad de esclavos libres, y cuando pasa con un carácter totalmente peyorativo. El quilombo era un prostíbulo, ¿no es cierto? Esto es como hilotas, ¿se acuerdan? La palabra idiota viene de hilota. ¿Y qué era un idiota? Era aquel que no se sometía, ¿verdad? Fíjense cómo el significado consolida este tipo de cuestiones. Cómo es muy bueno desarmar esos significados y o deconstruirlos, como dicen ahora. Dale. Igual, sí, a mí me sorprendió la verdad bastante el origen de la palabra, que lo Claro, desconocí. claro, porque uno tiene es decir, tiene una connotación que no es buena. Tal ¿No es cual, es una cierto? palabra aparte muy usada normalmente en el lunfardo y que yo creo que la mayoría no debe saber de No, dónde no lo viene. saben, no lo saben, no lo saben. Bueno, en esta parte quería concentrarme un poco en lo que es una comparación entre lo que fue el Brasil colonial esclavista y lo que pasa en el día de hoy en Brasil. Brasil fue el último país de América Latina que abolió la esclavitud en 1888. Se estima más o menos que entre los siglos XVI y XIX llegaron al país más de 3 millones de esclavos desde África. Hay que tener en cuenta que casi la mitad de los esclavos morían durante el viaje, o sea que el número sería casi el doble, ¿no? De los que secuestraron, la mitad más o menos llegó. Esto es por las malas condiciones que se vivían en los barcos de esclavos, los barcos negreros. Eh, Eso dejó, lo que es la esclavitud, dejó una huella muy importante en Brasil, tanto en la cultura, en la religión, en el folclore. Eh, Según datos del censo del 2010, hay un 50% de población que se define a ellos mismos como mulatos o descendientes de africanos. ¿Sí? Esto es muy importante porque estamos hablando de que la mitad del país actual eh, tiene raíces o descendencia de África, ¿no? Es muy loco hablar de una colonia portuguesa y que la mitad de la población actual sea de África. Eso llama mucho la atención y da la importancia del esclavo en la época. O sea, cómo era el principal, vendría a ser motor de Brasil, la esclavitud. Eh, Algo que me llamó también la atención es una nota que encontré del 20 de enero de este año, o sea, estamos hablando de hace unos meses nada más, que se encontraron en Brasil 110 personas, entre adolescentes, indígenas, ancianos y discapacitados, que trabajaban en condición de esclavitud y fueron rescatados. En la última década se liberaron alrededor de 56.000 esclavos en Brasil. O sea que uno ve lo que es la esclavitud como algo totalmente lejano y que la esclavitud fue abolida en 1888 y se supone que de ahí en adelante no existe la esclavitud. Pero hay que tener en cuenta que por más que haya una ley que lo prohíba, sigue habiendo bajo la mirada de todos esclavitud, ¿no? Actualmente. Eso es muy loco porque parece un tema cerrado hace siglos que todavía sigue muy, muy latente en la población brasilera. Y
los restos de lo que son la herencia africana que hay en Brasil. Dejaron, ya como habíamos dicho, mucha importancia en lo que es música también, en lo que es cocina. Los negros que eran traídos de África, los esclavos traídos de África, eran inmediatamente bautizados y obligados a adoptar el catolicismo. Pero muchas veces esta conversión era superficial y así las religiones africanas pudieron seguir permaneciendo o de forma secreta o en sincretismo con el catolicismo. O sea, como mezclado con el catolicismo, lograron ellos adaptar sus religiones, sus dioses, sus costumbres al catolicismo y no así ser castigados por seguir con su religión, ¿no? O sea, volvemos a hablar de lo que es el dominio que ejercían los europeos, que hasta les privaban de practicar su religión. O sea, no obstante que lo sacaban del lugar de origen, te obligaban a agarrar una lengua totalmente extranjera y dioses y costumbres totalmente ajenas a las personas. Ya era bastante complicado el tema del lenguaje, imagínense lo que es todas las costumbres que te las expropien tan a la fuerza. Lo bueno de esto es que algunas religiones afro-brasileñas aún mantienen casi totalmente esas raíces africanas. Puede ser, por ejemplo, el caso del candomblé, del Xangó del nordeste y de la Yamba y Umbanda, que son otras religiones también de África. Aunque tradicionalmente lo que es la época colonial, los africanos eran muy desvalorizados, durante los últimos años se fue como potenciando esta idea de orgullo de pertenecer a la descendencia africana, ¿no? Como que se reivindica la permanencia de los pueblos, de las costumbres, y se les da un valor asociado últimamente a más cosas positivas, a diferencia de antes que lo que era practicar quizás una religión africana estaba mal visto y penado y castigado. Para concluir, nada más quería resaltar, casualmente el lunes pasado, hace 2 días, el día 23, se conmemora el aniversario de la insurrección de Santo Domingo, que lo hemos visto con usted, profe, de 1791, y es se conmemora el día de la abolición de la esclavitud para conmemorar a la gente que luchó en Santo Domingo por una independencia que después volvió a su nombre original, que fue llamado Haití. Bien. Bueno, profe, con eso concluyo mi parte y le doy paso a Roberto, no sé si puede, son menos 5. Ya estamos por terminar, lo único que estaba por decir, 2 puntos para destacar. Bueno, ¿querés seguir? Perdón, Roberto, ¿querés seguir? Dos, 3 puntitos, porque ya terminamos. Lo mío para exponerte es otro tema. Bueno. Para que le dé una idea de la esclavitud, el colono portugués que venía, digamos, a América, digamos, pobre, es decir, el portugués pobre llegaba a América y si llegaba a adquirir 1 o 2 esclavos, los pletaban de tal manera que podía enriquecerse, es decir, se levantaba bien de abajo, podía llegar a tener una posición económica y a partir de ahí podía comprar más esclavos. Y otro detalle para tener en cuenta también, que era utilizado como una herramienta, era una herramienta de trabajo, no era una persona, que tenía un estimativo de duración de vida de 1 año, solamente 1 año que podía, porque era tan explotado, bueno, que lo utilizaban hasta que reventaba directamente. 1 año de vida era la duración de un esclavo trabajando, vamos a decir, al extremo. ¿Sí? Ahí Oriana pasó un par de imágenes. Hay una imagen anterior que está una familia portuguesa que está compartiendo la mesa, que el autor en ese momento, ahí hay una situación de azote, ahí, gracias. Para que se dé una idea, el blanco europeo portugués está comiendo en familia, y tiene toda una familia de esclavos, y como verá que resalta más los rasgos del europeo blanco por aquel africano, ¿no? Como que son seres inferiores, es decir, están para la servidumbre. Otro rasgo también que le dan los autores de esa época a estas pinturas es el detalles deformes de la cara, del cuerpo.
dando una muestra de la superioridad de la raza blanca por encima de las otras razas, ¿no? ¿Qué más? Ahí lo tienen trabajando, haciendo cargas muy pesadas. Pasarme otra imagen más. Ahí están azotando a un negro que se había escapado. Es decir, muchos te lograron escapar de sus trabajos, de su explotación. Y en ese caso estaban los bandeirantes. Los bandeirantes era un grupo armado que llevaba un estandarte, una bandera, y que inclusive usaba unos chalecos rellenos de algodón, vamos a decir un tipo de chaleco antibalas que era para tratar. En primer lugar era para recapturar o capturar aborígenes de las tribus tupinambáes o tupí-guaraní que había en esa región, y después aquellos esclavos negros que se podían evadir o escapar. La función era recapturarlos. Y para conformar ese grupo, vamos a decir, tipo paramilitar o militar de bandeirantes, también intervenían los propios negros, mulatos, y también había indígenas. Lo que yo voy a explicar para la próxima va a ser todo lo que tenga que ver la influencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa, de la Ilustración, cómo implicó digamos, en las colonias acá en Brasil, que le dio una renovación ideológica, y que lo dio, fue el cimiento para dar los primeros movimientos independentistas de las distintas ciudades o capitanías, y por ende después yo lo que voy a explicar van a ser las diferentes rebeliones que tuvieron a lo largo del siglo XVIII hasta parte del siglo XIX, y que fueron conformando ese espíritu, vamos a decir, revolucionario, que quisieron independizarse de alguna manera del poder central de la metrópoli portuguesa. Para la próxima voy a explicar lo que es la conspiración minera que se dio en Minas Gerais en 1789, algún líder o personaje importante que está ahí casualmente mostrando la imagen, que es el famoso Tiradentes o militar, que tenía varias funciones, como le decían Tiradentes porque en portugués significa sacamuelas. Hacía funciones de dentista, era una suerte de minero, es decir, tenía varias funciones, y también tenía mucho conocimiento del terreno. Cuando descubren lo que es la mina, el lugar de extracción de oro, que es en Minas Gerais, ¿no? El lugar se llama Ouro Preto, que en portugués significa oro negro. Tiene también una connotación de tipo esclavista, esa concepción. Acá en la imagen van a ver a Joaquín José da Silva Javier, que era más famoso como Tiradentes. Y acá se está exculpando en lo que se llama la rebelión o conspiración mineira de 1789, se está exculpando, ya que fue un movimiento, un levantamiento de la clase terrateniente o la clase oligárquica, digamos, de Minas Gerais, muy influyente, que tuvo la intención de independentista, porque ellos también tomaron toda esa oleada de ideas de Francia, de Estados Unidos, de la Ilustración. Entonces ellos tuvieron más acceso a ese conocimiento. No todos lo tuvieron, y en algunos casos, por ejemplo, estos grupos se sumaron a esta conspiración, el clero, algunos terratenientes de Río de Janeiro, militares. Tiradentes también fue militar, tenía una jerarquía de dragones. Bueno, y no todo fue solamente una cuestión de independencia para esa región, sino también fue para
una cuestión de, había una explotación en el sentido que había que pagar una contribución. La Minas Gerais tenía que pagar una contribución importante que era enviada a Portugal, entonces había una explotación desmedida de aquellos que trabajaban en la extracción del oro y tenían que pagar altos índices de aranceles, por ende el trabajo le quedaba muy poca ganancia. Así que esa también fue una cuestión, no solamente independentista, sino también una cuestión económica. Y Claro, después se le claro, fueron añadiendo claro. otras cuestiones de esclavitud que estaban a favor o en contra, que eso seguramente lo voy a poder explicar más adelante. Ahí Después está. tengo Si otra... querés, Roberto, dejamos acá y retomás, ¿no es cierto?, en la próxima, así completamos más profundamente este tema. ¿Te parece bien? Sí, sí. Bueno, dejamos entonces, dejamos de grabar. Ay, 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 a ver, aquí estamos.